En realidad esto las últimas semanas ha tomado como harto vuelo, y especialmente este fin de semana que hubo un caso sospechoso, así que, digamos, nosotros habíamos ya querido hacer estas capacitaciones, creo que fue un buen incentivo para que llegara esta gente para hacer esta presentación. El objetivo en realidad de esta presentación es por lo menos contestar estas cuatro preguntas. ¿Cuál es la forma de transmisión y los factores de riesgo? ¿Cuál es la situación algo epidemiológica nacional y regional? ¿Cuándo sospechar el diagnóstico? Y finalmente, ¿cómo me protejo para no poder adquirirla? En realidad ese es el objetivo final de contestar esas cuatro preguntas dentro de esta presentación. En realidad esta es una zoonosis, ¿ya? Que recién y se habla de viruela símica o viruela símica porque en el año 58 en Dinamarca fueron aislados un grupo de simios importados que traían una serie de lesiones vesiculares y ahí se pudo aislar este virus, este ortopixon virus, ¿ya? Que dentro de la familia de estos poxviridae está la viruela mayor, la viruela menor o variola, que es secundario a la vacuna, el cowpox, que es una viruela que ocurre en el ganado, principalmente de tipo bovino, y por otro lado, el monkeypox, que es la viruela símica. Ahora, este es un virus bastante grande si lo comparamos con el SARS-CoV-2, aproximadamente casi 5 o 7 veces más grande, más pesado, ya de 200-250 nanómetros, que su transmisión es principalmente por contacto directo o por gotitas, y por eso ser tan grande su transmisibilidad es un poquito menor. Ahora, se ha descrito también una serie de, aparte de los monos, los simios, ya en distintos roedores o mamíferos menores, zarigüeyas, nutrias, marmotas, pero todavía se desconoce cuál es el reservorio natural. Sí se sabe que es más frecuente en África, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vemos la epidemiología, pero no se tiene claro cuál es el reservorio. Es un virus que ustedes ven bastante grande, con una envoltura lipídica, con unas glicoproteínas, utiliza los ribosomas de su hospedador para multiplicarse, ya en que cuando uno adquiere por gotita, por contacto, lo inhala, ya pasa al torrente sanguíneo, se multiplica en distintos ganglios, produce una primera gran viremia, pasan alrededor de 14 días, 10-14 días, que es el periodo de incubación, y de ahí comienza la segunda gran viremia, en que ahí la persona, por una gran multiplicación a nivel faríngeo, produce gotitas con digamos, con estas partículas virales. Ahora, tendría una letalidad de un 1 a un 10%, dependiendo de los brotes. Se ha visto que en este último brote a nivel mundial la mortalidad es bajísima, ¿ya? Hay muy pocos casos descritos, si no, no hay casos descritos en Inglaterra ni en España, ¿ya? Pero sí existe, y esto es un dato bastante importante, que al tener una similitud con la viruela tradicional o viruela mayor, la vacuna de la viruela conferiría una protección cruzada. Y una de las hipótesis por qué está aumentando el número de esta viruela símica es, afectando principalmente a menores de 40 años, es porque aquella población nunca recibió en su vida la protección de la vacuna de la viruela, que en Chile se dejó de colocar en el año 78. Entonces acá tenemos un resumen del ciclo viral en que nosotros adquirimos por gotitas este virus, ¿ya? Se multiplica a nivel de los ganglios, produce, digamos, una primera gran viremia, después se produce una diseminación después de los 14 días y viene la fase de prodrómica, esta segunda gran viremia que produce fiebre, produce mialgias, compromiso de estado general, tos irritativa, ¿ya? Y ahí comienza la persona a eliminar por gotitas. Pero en este mismo momento que comienza, después de 2-3 días que dura el prodromo, comienza a aparecer todo este exantema, inicialmente macular, vesicular, ¿ya? De cuello y tronco, y de ahí se disemina hacia las extremidades. Y todo eso en un plazo de 24 horas. Ahora, todas las lesiones, a diferencia de la varicela, están siempre en el mismo estadio, ¿ya? Que se hacen vesícula y después costra y de ahí se descaman. Por lo tanto, la transmisión, y esto lo saqué ahí de la OMS, es de piel con piel, de cara con cara o de boca con piel. La transmisión que a veces se ha dado, es que esto es una infección de transmisión sexual, es dado por el contacto estrecho de piel.
no por un intercambio, podríamos decirlo así, de secreciones. No se ha aislado el virus en semen ni tampoco en secreciones vaginales, pero sí el contacto estrecho de un acto sexual produce ahí la contaminación de piel con piel, ¿ya? Y lo otro que puede ser por transmisión por fomites, principalmente por toallas, por ropa, por intercambio de eso. Esto es lo mismo que hizo el CDC dentro de lo mismo que he dicho, principalmente por una transmisión por secreciones respiratorias, por gotitas, por contacto estrecho de piel, ¿ya? Pero igual su transmisión, su transmisibilidad no es tan elevada, porque requiere así. Ahora, a esto, a diferencia del COVID, que teníamos grandes preguntas y desconocimiento en su mecanismo de transmisión y la discusión casi bizantina, si era aéreo, era gotita, actividades generadoras de aerosoles, en realidad aquí es un poquito más detallado y más claro. O sea, tenemos por contacto directo con humanos o con animales descrito en una serie de trabajos de hace bastante tiempo, por vía respiratoria, por gotitas, ya también dentro por fomites, también descritos, ¿ya? Y en el caso de África, por consumo de carnes contaminadas. Esto principalmente se ha dado en los brotes en África. En este momento en Europa, en Estados Unidos, Canadá, estos mecanismos no existen. No está clara la transmisión vertical, no hay casos descritos por transmisión vertical, ni tampoco infección de neonatos por leche materna. No hay descrito por vía transfusional o por trasplante, pero el riesgo teórico existe, especialmente en un paciente antes de su fase prodrómica. ¿Podría infectarlo? Sí, y no lo tenemos dentro de los tamizajes. Por lo tanto, ahora podríamos sí nosotros asegurarnos de que no hubiese eso, principalmente por un tema de encuesta y de las personas que tengan factores de riesgo de viajes a áreas de riesgo o conducta de riesgo, dejarlos aparte por un tiempo. ¿Cuál es la epidemiología? En realidad habíamos dicho de que fueron aislados en el año 58 en Dinamarca, pero eso fue en monos. En realidad los primeros casos en humanos son descritos en los años 70. En África, Liberia, República Democrática del Congo, en Sierra Leona, ahí se comenzaron. Y si ustedes se fijan, fueron casos aislados hasta el año 2003. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 2003? En que por una importación de zarigüeya en Estados Unidos, a través de Texas, se produjo un brote en Estados Unidos. Y lo que pasa en Estados Unidos siempre es lo que importa al mundo. Ahí se empezaron a estandarizar todos los mecanismos de diagnóstico y de tamizaje. Y ahí se estandarizó y se empezaron a aumentar los casos en África, porque ya tenían todas las técnicas para validar. Y si ustedes ven entre el 2000 al 2009, vean los 47 casos de Estados Unidos, y de ahí comienzan a aparecer casos en Sudán, casos en República Democrática del Congo, 10.000 casos en el lapso de 10 años, 73 casos en Congo. Y todo porque en Estados Unidos, que habían tenido estos 47 casos, les había golpeado bastante y el CDC estandarizó las técnicas de PCR para poder pesquisarlo. Y de ahí en adelante, del 2010 al 2019, vean, la cantidad de casos en África es súper importante. Ahora, lo que ocurrió el año 2019, antes del COVID en el Reino Unido, es que apareció un pequeño brote que había venido de Nigeria con 4 británicos, pero que tenían la característica de hombre que tiene sexo con hombre. Y ahora el brote que comenzó el año pasado, 2021, en España y en Gran Bretaña, claro, fue en relación a personas que tenían hombres que tenían sexo con hombres, con fiestas electrónicas y comités, y algunas veces descripciones de lesiones atípicas. Pero repito, no considerarlo solamente que sea un ITS, esto puede corresponder a otro tipo de infecciones. Y esta es la situación de la OMS, que nos lo dio el último reporte hasta el 17 de junio, lo revisé esta noche, y no había mayor cambio. Chile tenemos 6 casos, ¿ya? Lo que es Canadá sobre 150 casos, Estados Unidos sobre 60 casos, Gran Bretaña es quien lo lleva casi con 700 casos, y España. Y vean cómo en los últimos meses el número de casos ha aumentado, pero principalmente en Europa. En Europa y acá en las Américas, principalmente en lo que es Canadá y Estados Unidos. Si ustedes ven, estas son las cifras que entrega, y vean cómo España, Reino Unido son los que llevan la mayor cantidad de casos, Alemania por otro, y Portugal. Ahora, Portugal tiene una gran comunicación con España, por lo tanto podríamos inclusive considerarlos dentro del mismo brote. Pero acá en las Américas quien lidera la cantidad de casos es Canadá,
Estados Unidos 70 casos, pero repartidos principalmente entre Nueva York y California. Son en esos dos lugares donde más se ha concentrado. Y en Chile, los 6 casos, en realidad 5 son de la región metropolitana, uno está en la Araucanía, en Angol, ya el de Angol y uno de la región metropolitana tengo entendido de que son importados, 2 de la región metropolitana son contacto estrecho de este caso importado desde afuera, y tengo que decir que el sexto, el quinto de la región metropolitana, no tengo claro cuál es la situación, todavía no lo he podido averiguar, pero probablemente o es importado o tenga contacto estrecho. Ahora, la clínica tiene un periodo de incubación de 14 días, ¿ya? Y eso es súper importante porque toda persona que todavía tenemos esto bastante claro, son pocos casos que tenemos en Chile, que no haya llegado en ese lapso de tiempo del extranjero, de alguno de estos países que están teniendo brotes, o por otro lado, no ha tenido contacto estrecho con alguien con esta viruela símica, en realidad no deberíamos tener mayor riesgo. No, viajé hace un mes atrás, en realidad ya pasó el periodo de incubación. El periodo de prodromo son 2 días, en que es bastante característico, se habla de una mialgia bastante intensa, cefalea bien importante, poliadenopatías, una tos irritativa, ¿ya? Y es como bastante teórico. Ahora, si uno de estos pacientes consulta así, uno en esta época asumiría que puede ser una influenza perfectamente o cualquier virus respiratoria. Y de ahí, después de estos 2 días, comienza el periodo exantemático. Primero con un rash macular, después se forman pápulas y vesículas, y eso en un lapso de 24 a 48 horas. Y en una semana estos pasan a costa. Pero repito, todas las lesiones comienzan en la misma forma. Están todas en el mismo estadio. A diferencia de la varicela, en que tenemos 3 oleadas y por lo tanto podemos encontrar lesiones en fase costrosa, vesiculares o papulares. Aquí no, todas van en la misma forma. Y en un mes estas resoluciones ya están todas corregidas, ¿ya? Por lo tanto, el RACH, acordarse que es tronco, o sea, de céfalo caudal, de la cabeza hacia abajo, y es centrífugo, ¿ya? De tronco hacia afuera. Y todas las lesiones están simultáneas. Y lo otro característico es que hay un compromiso palmoplantar. En la varicela eso no ocurre. Aquí sí tenemos lesiones palmoplantares. ¿Qué pasó? Acá tengo un resumen, estos de los británicos, ¿ya? Sobre los principales síntomas. Cefalea intensa, fiebre y escalofrío, dolor muscular, no tanto articular, sino que es mialgia, el rash, la linfadenopatía y la sensación de cansancio o compromiso del estado general. Y en este resumen, ¿ya? Es un poco antiguo, pero bastante claro, ¿ya? En que la persona se infecta, tiene su periodo de incubación, viene el prodromo con esta cefalea, con fiebre, ¿ya? Comienzan, después de 2 o 3 días, a aparecer todo el rash, se forman todas las pápulas, pústulas y las costras, que finalmente son las que se descaman. En el brote de Estados Unidos, los americanos llevan cuenta de todo y ellos lo que aislaron y llevaron en mejor medida, que siempre ocurría, en gran porcentaje, era rash y fiebre. Eso era lo más frecuente. La adenopatía un poco menos, si es que asociábamos las 3 cosas, ¿ya? Pero vean que rash y fiebre siempre estaba presente. Ahora, dependiendo de la ubicación y las características, estas pueden tomar distintos aspectos. Ahora, uno generalmente todo esto puede tener la imagen o de que, claro, hay gente de raza negra en que cuesta ver las lesiones, pero vean el compromiso plantar, vean las extremidades que se forman. Y lo otro que se escribe en los brotes anteriores, no tanto ahora, es que estas vesículas son bastante dolorosas, más que pruriginosas, son dolorosas. Por otro lado, la evolución, que es en un lapso de 5 o 7 días a la costra, ¿ya? Desde la vesícula hasta la costra, ¿ya? Eso se mantiene y generalmente en 3 semanas ya estaría la persona libre de todas las lesiones. Por otro lado, uno si se fija, están estas lesiones papulares acá, se forman las costras y después se descaman. Y esto uno podría decir, oh, esto se puede confundir con una sífilis secundaria. Sí,
y ahí los vamos a ver que tienen algunas características y otras no. Y las adenopatías que son cervicales, axilares, supraclaviculares pueden aparecer. ¿Qué complicaciones pueden aparecer? Se habla de sobreinfecciones bacterianas, que pueden haber a veces neumonía o una infección de las mismas vesículas en una piodermitis, diarrea, vómitos, encefalitis, que en este brote no se ha descrito, ¿ya? En brotes en África se ha descrito la encefalitis, en que se habla que eso inclusive pueden tener mortalidad, y un compromiso ocular con queratitis y con pérdida de visión por esta queratitis. Ahora, hay factores de riesgo que pueden llevar a más estas complicaciones, que son en edades extremas, menores de 5 años, ¿ya? Paciente inmunodeprimido, pacientes que tienen múltiples lesiones en cuadros muy severos, ¿ya? Que en la fase prodrómica ya se sentían mal y después en la fase exantemática comienzan con mayor compromiso general. Claro, esos son los pacientes de mayor cuidado. Pero la letalidad es relativamente baja. Estamos hablando de que en los años 70 la letalidad era un 70%. En la actualidad, tanto en el brote de Estados Unidos como en el brote actual, todavía no se describe mayor mortalidad aún. Por lo tanto, podríamos incluso decir de que esto, en comparación con la varicela, es bastante menos compleja, o menos, digamos, con un desenlace menos fatal. Ahora, dentro de estos exantemas que serían para diferenciar la viruela símica comparativamente con la varicela, que es lo que podemos tener, smallpox es la viruela que desde el año 78 no existe en forma natural, ¿ya? Hay que acordarse de que el periodo prodrómico es un poco más corto, 1 o 2 días, la cefalea, la fiebre, es moderado y bastante importante, y las lesiones acá son centrífugas, principalmente, o sea, de tronco de extremidades, y todas están el rash en forma homogénea, todas en el mismo estadio, ¿ya? Y la descamación ocurre a las 2-3 semanas, ¿ya? Bastante más rápido que la varicela. Aquí es un poco más. ¿Por qué? Porque están todas en el mismo estadio, por lo tanto, la evolución es bastante rápida. ¿Qué diagnóstico diferencial uno debería tener? Bastante general, claro, con viruela. En la actualidad, una enfermedad que está erradicada, pero no tiene que tenerlo. La vacuna generalizada, que es la reacción que ocurre con la vacuna de la viruela, que puede ocurrir una vez cada 1 millón de dosis, que es una infección diseminada. Un zóster diseminado. Varicela, lo que estamos hablando. Un eczema herpético o un herpes simple diseminado. Sífilis en estadio secundario, ¿ya? PIAN, que son los treponemas endémicos, que no hay acá, sino que es más que nada en la cuenca del Mediterráneo, sarna, escabiosis, riquecias, infecciones por algunas riquecias que no son tan endémicas acá en la zona, sarampión, infecciones cutáneas bacterianas, piodermia, normalmente, y las reacciones a fármaco. La sífilis secundaria, que si ustedes se fijan, claro, se ve el rash, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, es un rash maculopapular, pero no hay vesículas. En general, en la sífilis no hay tanto compromiso vesicular, ¿ya? Y es más pruriginoso que doloroso, ¿ya? Si uno compara acá la viruela símica, son vesículas lo que están apareciendo ahí. Acá son lesiones eritematosas, ¿ya? Maculopapulares, y después pueden estar descamando. Un herpes genital también puede aparecer, ¿ya? Que es bastante doloroso, pero son vesículas confluentes, ¿ya? Y bastante dolorosas, ¿ya? Pero no están diseminadas en todo el cuerpo. Sí hay descrito en algunos casos con el brote actual de lesiones únicas o algunas lesiones vesiculares, ¿ya? Y que han podido dar formas atípicas. Varicela, ¿ya? En que tenemos lesiones en distintos estadios, ¿ya? Puede ser muy diseminado, pero uno va a ver que hay vesículas, hay pápulas, hay costras, ¿ya? El caso del molusco contagioso, que ya no son tan vesículas, sino que son pápulas, ¿ya? Y con un centro umbilicado, ¿ya? Y bastante infecciosas, pero esto generalmente se asocia con VIH en estadios avanzados, ¿ya? O en el caso de infecciones criptocócicas diseminadas, este hongo que produce pápulas, pero con un centro necrótico, ¿ya? Pero son ya cosas un poco más de rareza, pero en la práctica lo que quiero mostrar es que puede demostrar varias cosas, se puede confundir, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, una enfermedad gonocócica diseminada, ¿ya? En que produce microabscesos
a distancia. Ahora, ¿qué es lo que interesa en el diagnóstico o cuándo uno lo tiene que sospechar? En este momento, en nuestra situación epidemiológica actual, lo principal es la anamnesis. O sea, si no tenemos un antecedente de viaje, claro, a uno de estos lugares dentro de un periodo de sospecha 21 días, ya, o un contacto estrecho confirmado, con un caso confirmado, en realidad ya el diagnóstico se va cayendo un poco. Sí, pero al revés, como en el caso que acabamos de tener este fin de semana, que había ido a Europa, que había estado hacía 3 semanas, o sea, había llegado hace 48 horas, pero había tenido un cuadro de exantema hace 3 semanas atrás, claro, hacía muy posible esto. Hay también factores como deporte de contacto, hombre que tiene sexo con hombre, sexo a través de aplicaciones o personal de contacto, ¿ya? Que ahí uno perfectamente podría considerar como una ITS o por contacto estrecho de piel. Y lo otro en la historia clínica, preguntar, ¿hubo cefalea, hubo fiebre, tos o dinofagia? ¿Tuvimos un periodo o ese rash que estamos viendo en este momento ha pasado por la etapa de mácula, de pápula, de vesícula, o simplemente estamos viendo una costra, o si hay dolor, hay prurito, para ahí poder armar el contexto. Ahora, ¿qué técnicas podemos tener para el diagnóstico? En realidad hay distintos tipos de test, desde microscopía electrónica, ¿sí? Pero en la actualidad lo que está validado tanto por la OMS como lo tomó la decisión Chile de usar es la PCR específica para el ortopoxvirus de monkeypox, específicamente para eso, porque hay otras PCR que son más generales. En Chile se habilitó la técnica para usar la específica para esto. ¿Ya? Y esta prueba confirmatoria es la que se utiliza y que está bastante normado, que es en base a tomar, ojalá, de una de las vesículas de este Charlie, tomar parte de esa secreción con un hisopo, y eso es lo que se manda al Instituto de Salud Pública para que se le haga la PCR y se identifique. ¿Ya? O si hay una lesión costrosa, se pueda sacar de esa lesión. ¿Ya? Y eso está súper protocolizado, cómo se manda y se envía, y supuestamente el Instituto de Salud Pública en 48 horas nos daría el resultado. ¿Qué definiciones de caso? En realidad el SDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Europeo, ha puesto caso confirmado como con una PCR específica más una clínica que sea determinante, desde el 1 de marzo cuando ya se declaró como brote. Caso probable es aquella que tenga un rash, que tenga las características y que haya tenido contacto con alguien COVID, pero todavía no tiene PCR, ¿ya? Todavía no la tenemos. ¿Cuáles son las definiciones del ministerio? Y esto partiendo en las primeras planteamientos el 23 de mayo, como la última que nos sacó ahora el 10 de junio. Como caso sospechoso, toda aquella persona que tiene un antecedente de viaje a alguna de estas áreas de riesgo los últimos 21 días y que presente cefalea, fiebre, mialgia, dolor de espalda, astenia o linfadomatía, y que se hayan descartado todas las otras infecciones. ¿Sí? Ahí uno podría plantear como caso sospechoso. Podemos poner como caso probable es que cumple la definición de caso sospechoso, más tener un nexo confirmado con un caso sospechoso, o sea, con un caso confirmado, tener un nexo epidemiológico, o la otra, haber viajado a alguno de los países con brote. ¿Ya? O sea, sospechoso simplemente un viaje, nada más. Pero ya el caso probable es que dentro de estos 21 días viajó a uno de estos países, España, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Italia, Portugal, estuvo ahí, ¿ya? Y que tiene todas las características de este. Y el caso confirmado es con PCR en mano. Por lo tanto, nosotros con caso probable o caso sospechoso deberíamos ahí tomar la PCR en forma inmediata. Y contacto, aquí el contacto se considera toda persona que haya tenido contacto físico directo, incluido contacto sexual, contacto con materias contaminadas, ropa, ya ropa de cama, ya un fomite con ello, o el personal de salud que haya atendido en forma directa al paciente o manipulado la ropa de cama, cosas así. Eso es lo que se define como contacto. Ahora, el seguimiento aquí lo hace la Seremi. ¿Ya? No se da licencia. Aquí simplemente se hace un seguimiento, un control telefónico, ¿ya? Durante los siguientes 14, 21 días. ¿Cómo tiene que ser el manejo? En realidad la terapia es principalmente sintomática. Acá es paracetamol, antihistamínico, ¿ya? Reposo. Pero lo que nosotros debemos tener, y ahí corre
frente a la sospecha de un caso así, es que este paciente tiene que colocarse una mascarilla quirúrgica, ¿ya? A lo menos, ¿ya? Si uno tiene N95, que es lo que plantea acá la Sociedad Chilena de Infectología, bien, pero la Organización Mundial de la Salud, como la LSDC y el Centro de Control de Enfermedades, la N95 es bien relativo esa indicación. Ojalá estar en una sala individual y que mientras ese paciente se maneje, se utilicen todos los elementos de protección personal. Recordar que cuando uno sospecha esto es una enfermedad de notificación inmediata. O sea, uno tiene que llamar a la Seremi, porque en el EpiVigila no existe. ¿Ya? No está este diagnóstico, si uno se mete a la página del EpiVigila no va a aparecer. Por lo tanto, hay que llamar al EPI5, que es este número de teléfono, notificando que tengo un caso sospechoso y ahí le van a hacer todas las preguntas si corresponde como un caso sospechoso, un caso probable, ¿ya? Y le darán las indicaciones cómo tomar el examen y demás. Y si uno tiene este paciente, ojalá hospitalizarse, empieza individual, ojalá con una puerta cerrada, se plantea idealmente con presión positiva o suma atmosférica para que no salgan todos los virus, pero en realidad eso es bien relativo, no hay demostración de que eso disminuya mayores infecciones. La precaución se denomina precaución estándar, porque puede ser que es piel no intacta, por lo tanto uno debería estar usando pechera y guante, que es la precaución de contacto, y de aerosoles o gotitas, ¿ya? Utilizando mascarilla quirúrgica, escudo facial o antiparra. Y en el caso de que uno vaya a utilizar algún procedimiento generador de aerosoles, ahí la OMS lo que recomienda y el CDC el uso de N95, recién ahí nada más. ¿Ya? Un aseo intercurrente y un aseo terminal en base a cloro, ¿ya? Y el manejo de la ropa que tiene que ser aparte del resto de la ropa dentro de una bolsa. Que lo último que nos ha notificado, digamos que fue la semana antepasada, el ministerio en base al manejo de este tipo de pacientes, lo mismo que le acabo de decir, que tiene que ser a través de una pieza individual, con el uso de todo lo EPP como precauciones de contacto y gotita, con el uso de pechera, de guante, de mascarilla quirúrgica, escudo facial o antiparra, ¿ya? Y ojalá en una pieza individual y que tenga baño. También se sugiere que el personal que lo atienda sea único, ¿ya? Como ojalá que también tenga sus vacunas de viruela al día. O sea, seríamos todos los mayores de 40 años los que deberíamos estar ahí cumpliendo esto. Es lo ideal y existe registro. ¿Mm? Tratamiento antiviral específico, hay una serie de antivirales que, ser bien honesto, todavía están en fase experimental de trabajo, se validaron, pero los resultados son bastante poco claros, ¿no? Por otro lado, el uso de inmunoglobulina polivalente se ha planteado en su uso, pero la OMS no lo valida porque no tiene estudios que demuestren su efectividad, sino de que si se tiene disponibilidad, bien, úselo, pero no se ha demostrado de que disminuya ni el periodo de convalecencia, ni que disminuya el exantema, ni la gravedad de los cuadros. Salió hace poco, ahora el 10 de junio, las guías clínicas de la OMS para el manejo de este tipo de paciente. Lo que recomienda es lo mismo que le acabo de decir, con las precauciones de este paciente tienen que ser por gotitas y contacto, ojalá en pieza individual, que se tiene que utilizar todo BP, que el manejo de la ropa tiene que ser realizado, y las N95, el respirador de N95, solamente el empleo en actividades generadoras de aerosol. Para el manejo de las complicaciones como exfoliaciones, infecciones cutáneas, manejo con antibiótico específico, manejo con cirujano, eventualmente las piomiositis que se han descrito, pero en los casos más anteriores, ya drenaje quirúrgico con tratamiento antibiótico específico, las adenopatías antiinflamatorias o si fueran muy grandes, la extirpación, ya las lesiones oculares con antiinflamatorios, tanto tópicos como locales, o sea, general, ¿ya? Inclusive plantean a veces el uso de corticoides tópicos, ¿ya? El manejo de la neumonía, el distrés respiratorio, según la gravedad, si corresponde en intensivo, ¿ya? Y la buena hidratación. La encefalitis en realidad está descrita, pero fue descrita más que nada en África, en los brotes de hace 20, 30 años atrás.
En la actualidad no está tan descrito esto. Es bastante menos el riesgo que lo que uno tendría en el caso de la varicela. Y el manejo de embarazadas, en realidad hay más interrogantes que respuestas. Se plantea de que si una mujer embarazada cursando con viruela simia está en momento del parto, no hay un mayor beneficio que sea un parto vaginal o un parto por cesárea. Se plantea de que sea una decisión compartida con la paciente. Con el tema de la lactancia materna, esto no es motivo de suspensión de la lactancia materna, pero sí del cuidado del contacto piel con piel. Por lo tanto, la mujer podría perfectamente hacer la extracción, ¿ya? Y que se le entregara a través de mamadera, ¿ya? O por otra persona la leche. Es principalmente por el contacto. Pero si ya no tiene lesiones, en realidad no hay ninguna contraindicación ni de suspensión, nada de eso. Y dos palabras con el tema de vacuna. Es verdad, la vacuna de la viruela da una protección cruzada sobre un 80%, es bastante buena, pero da la necesidad que era con virus atenuado y existía este riesgo de una infección diseminada. Del año 78, como se había eliminado la viruela, y de Chile desde los años 60, que no tenemos casos de viruela nativas originarias de acá, se decidió suspenderlo, junto con todo el mundo, ya hay que decirlo así. ¿Ya? La vacuna en general era con virus atenuado, que existía este riesgo de infección diseminada. En la actualidad apareció, hace ya casi un año, 2 años atrás, la Jynneos, que es una vacuna con un virus no replicante, atenuado no replicante, por lo tanto no tiene un riesgo de diseminación, ¿ya? Y eso estaría optimizando. Ahora, los americanos, el CDC, el europeo, lo que plantean es el uso de esa vacuna para personal de laboratorio y eventualmente la gente que atiende pacientes con esta viruela símica, ¿ya? Todavía no se ha planteado de una revacunación poblacional generalizada porque todavía no hay un tema de seguridad y que se podrían producir infecciones secundarias por la vacuna y, entre comillas, reactivar la viruela que está erradicada desde el año 78 en forma natural. Por lo tanto, para ir ya terminando y justo en los 30 minutos, ¿ya? Lo que me interesa es que tenemos este brote, ¿ya? Que es de baja letalidad, su transmisión es principalmente por contacto y gotitas. Esto de la ITS podría ser, pero no consideremos que es la principal causa. El diagnóstico diferencial es con múltiples patologías que son mucho más frecuentes en nuestro medio. Por lo tanto, tengamos siempre presente el factor del viaje y del contacto estrecho, ¿ya? Y el rol del médico general todavía sigue siendo la sospecha, o sea, tengámoslo presente, ¿ya? Pero también hay que ser cierto de que con todas las precauciones que deberíamos tener por COVID, con eso, estamos también protegidos, ¿ya? Y siempre les digo, atentos con los protocolos de manejo y todo eso, porque probablemente vayamos a tener algunas novedades de eso. Estamos ahora terminando de confeccionar el protocolo local nuestro, ¿ya? Lamentablemente, la Seremi todavía no se ha determinado cuál va a ser el centro de referencia a nivel regional, pero probablemente en el servicio de salud tengamos que ser nosotros y por lo tanto tenemos que estar atentos, especialmente el personal de los servicios de urgencia, ¿ya? Que podrían recibir este tipo de pacientes. Y eso era todo por ahora.